Hoy quiero que meditemos en el final del versículo en el que llevamos 2 semanas meditando en él. Así que para empezar vamos a volver a leer el versículo por si no lo tenemos claro todavía. Se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 17 y versículo 1. Dice Génesis capítulo 17 y versículo 1: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias por tus riquezas, por las riquezas que hay en tu palabra, por tu sabiduría, pero gracias también por tu gracia, que nos permites poder comprender tu palabra, que nos permites poder poner en práctica tu palabra, Señor. Yo te pido que tú nos abras los ojos del entendimiento, Señor, para que podamos entenderla bien, pero que no solamente la entendamos con nuestra mente, sino que la incorporemos en nuestra vida, Señor. Yo te pido que esta mañana tú tomes control de todo mi ser, y te pido que tú me ayudes a llevar mis pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Ayúdame a oír tu voz y a hablar lo que tú quieres que yo hable. Padre, yo te pido que tú prepares la tierra de nuestros corazones. Te pido, Dios, que tu semilla pueda producir fruto en cada uno de nosotros. Y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del enemigo. Yo echo fuera de este lugar toda influencia del principado de tinieblas. Y declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu. Y te pido, Espíritu Santo, que tú vivificas tu palabra en cada uno de nosotros. En el nombre que es sobre todo nombre te lo pido, Señor, y te doy las gracias. Amén. Hace 2 semanas estuvimos viendo que Dios con mucha frecuencia nos pide que realicemos cosas que a nosotros nos resulta imposible de realizar, pero que Él, que es el Dios Todopoderoso, quiere realizarlas a través de nosotros. Por eso, justo antes de decirle Dios a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto, Él se presenta como yo soy el Dios Todopoderoso, para que Abraham entendiera que podía confiar en Dios, porque al ser todopoderoso no hay nada que Él no pueda hacer, ni hay ninguna promesa que Él no pueda cumplir. Y la semana pasada estuvimos viendo que al pedirle Dios a Abraham que anduviera delante de Él, Dios estaba invitando a Abraham a tener una relación íntima y personal con Él, y estaba diciéndole que Él quería supervisar su vida para ayudarle y protegerlo. Así que hoy quiero que terminemos de hablar el final de este versículo, que meditemos sobre el final de este versículo, en el que Dios le hace una petición curiosa a Abraham. Dios le dice a Abraham: sé perfecto. Y digo que esta petición que Dios le hace a Abraham me resulta sorprendente, porque verdaderamente ¿podía Abraham ser perfecto? Y por extensión, ¿podemos nosotros ser perfectos? Esto es lo que vamos a tratar de entender en esta mañana. Porque muchas veces oigo a cristianos decir: es que no soy perfecto. Y aunque los cristianos suelen usar esta frase de es que no soy perfecto, lo suelen usar como justificación, realmente es una afirmación que los condena. Porque si Dios nos dice de ser perfectos, si Dios nos pide que seamos perfectos, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos perfectos. Si no, no nos lo pediría. Así que cuando yo me justifico diciendo es que no soy perfecto, estoy haciendo a Dios mentiroso y por tanto me estoy condenando. Porque Dios quiere que tú y yo seamos perfectos. Seguramente si en este momento pudiéramos entablar un diálogo, quizás me preguntarías: bueno, ¿y qué hay de la naturaleza pecaminosa que todos hemos heredado de Adán y Eva?
¿Es esto una excusa para no ser perfectos? Pablo le dice a los cristianos de las iglesias de Galacia que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y cuando hablo de este versículo, me gusta enfatizar, no solamente han crucificado las pasiones, que todos los cristianos, como somos muy santos, las hemos crucificado, pero debemos de crucificar también nuestros deseos. Todos aquellos deseos que pueden alejarnos de Dios, aun sin ser pecado, los cristianos tenemos que crucificarlo. Antes del culto estábamos comentando a algunos hermanos acerca del discipulado que estamos haciendo, lo que tuvo que hacer, creo que era Hudson Taylor, cuando se fue de misionero a la China, que tuvo que despedirse de su madre anciana sabiendo que no la volvería a ver. Yo estoy seguro que el deseo de Hudson Taylor era poder estar con su madre, poder cuidar de su madre, que era una anciana. Pero este hombre sabía que los que son de Cristo han crucificado su carne, no solo con sus pasiones, sino también con sus deseos. Hay deseos legítimos que podemos tener. Como seres humanos, hay deseos legítimos que nos pueden separar de Dios. Por eso tenemos que crucificar nuestros deseos. Y dentro de nuestros deseos están nuestros derechos. Los cristianos tenemos derechos como cualquier otra persona. Pero los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y deseos. Y la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán y Eva están encarnadas en lo que Pablo dice en este versículo y lo llama como la carne con sus pasiones y deseos. Así que yo quiero que nos preguntemos en esta mañana, ¿qué debemos de hacer con nuestra carne con sus pasiones y sus deseos? Debemos crucificarla. ¿Y sabéis por qué se crucificaba a los condenados a muerte? ¿Sabéis para qué se les crucificaba? ¿No os podéis hacer una idea? ¿Para qué se crucificaba a un condenado a muerte? Para que los demás vieran lo que había hecho. No, porque para eso lo podían enseñar en el teatro y ya está. Lo crucificaban para matarlo, para ejecutar la condena a muerte. Así que lo que Pablo está diciendo es que debemos de matar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Es decir, debemos de matar todo aquello que nos induce a pecar. Debemos de matar la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán y Eva. Así que quiero que me respondas a esta pregunta. Una pregunta difícil de contestar. ¿Cuántos delitos puede cometer un muerto? Un muerto no puede cometer delitos. Así que ¿a cuántos pecados te puede inducir tu naturaleza pecaminosa si has obedecido a lo que dice Dios y la has crucificado? Así que el que nosotros hayamos heredado una naturaleza pecaminosa no puede servirnos de excusa para no ser perfectos. Quiero que leamos lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5 y versículo 1. Estad pues firme. ¿Qué sí? En la libertad en que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, que si nosotros hemos crucificado nuestra carne con sus pasiones y deseos, si hemos crucificado la naturaleza pecaminosa que hemos heredado de Adán y Eva, la naturaleza pecaminosa ya no nos puede dominar.
ni nos puede llevar al pecado, porque ya no somos esclavos del pecado, ahora somos libres en Cristo para vivir conforme al plan y al propósito de Dios. No podemos utilizar como excusa que hemos heredado una naturaleza pecaminosa. No podemos utilizar como excusa que somos pecadores, porque ya no somos pecadores. Es verdad que a veces pecamos, pero ya no somos pecadores. El pecador es esclavo del pecado. Y nosotros ya no somos esclavos del pecado, porque hemos sido libertados por Cristo. Y ahora nos toca a nosotros mantener esta libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no dejarnos esclavizar de nuevo por el pecado, por nuestra carne, por sus pasiones y deseos. Yo quiero también resaltar que tanto Dios, hablándole a Abraham, como Pablo escribiéndole a los Gálatas, hacen recaer la responsabilidad sobre cada uno de nosotros. Hay algunos por ahí que dicen que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, pero sí tenemos responsabilidad delante de Dios. Y aquí lo vemos. Cuando Dios le dice a Abraham, sé perfecto, no está diciendo, déjame a mí que yo te haga perfecto, o yo te voy a hacer perfecto. Dios le dice a Abraham, sé, es decir, está diciéndole a Abraham que debía de ser Abraham el que fuera perfecto. Y el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que ellos son los que deben de mantenerse firmes en la libertad con que Dios nos ha hecho libres. Es verdad que Dios nos ayuda en aquello que nosotros no podemos alcanzar por nuestros medios o por nuestras fuerzas, pero la responsabilidad recae en cada individuo en particular. Aunque Dios se presenta como el Todopoderoso para que Abraham supiera que no iba a estar solo intentando lograr ser perfecto, pero Dios le da la orden a Abraham, sé perfecto. Es decir, no es algo que iba a suceder de forma natural. No es algo que iba a suceder con el tiempo que, sin preocuparse, Abraham acabaría siendo perfecto. Es algo que Abraham debía de hacer, ayudándose en Dios y apoyándose en Dios, pero era él el que tenía que ser perfecto. Y Pablo, aunque reconoce que es Cristo quien nos hace libres, les da el mandato a los Gálatas de mantenerse firmes en esta libertad que Cristo nos ha hecho libres. Es verdad que Cristo nos hace libres, pero es nuestra responsabilidad mantenernos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Somos nosotros los que debemos de evitar volver a someternos como esclavos al pecado. Y ya digo, todos en algún momento podemos pecar, pero ya no somos pecadores, ya no somos esclavos del pecado, ya no nos podemos dejar dominar por el pecado. Ahora somos libres, ahora somos santos, ahora somos perfectos, que a veces fallamos. Pero esa debe ser la excepción que confirma la regla, no la norma general. Ahora quiero que meditemos un poco en lo que significa ser perfecto, para que podamos cumplir mejor el mandato de Dios de ser perfectos. Porque la palabra que han traducido como perfecto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, tiene dos sentidos diferentes. Y estos dos sentidos están claramente visibles en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los cristianos de la ciudad de Filipos. Y vamos a leerlos en Filipenses capítulo 3. Vamos a leer el versículo 12 y el 15. No del 12 al 15. El versículo 12 y el versículo 15. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús.
al 15. Así que todos los que son perfectos, estos mismos sintámonos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará. Si nos damos cuenta en las palabras del apóstol Pablo, hay una aparente contradicción. En el versículo 12, Pablo dice que no es perfecto. Sin embargo, en el versículo 15, Pablo dice que es perfecto. Esta aparente contradicción se debe a los dos usos diferentes de la palabra que han traducido como perfecto. En su primer uso, Pablo está hablando de la perfección moral. Por eso dice que aún no es perfecto, porque ¿quién puede afirmar con sinceridad que ha alcanzado la perfección moral? Yo creo que ninguno de nosotros podemos afirmarlo. Si ni siquiera el apóstol Pablo, al cual no le llegamos ni a la suela de los zapatos, ni él mismo lo había alcanzado, mucho menos cualquiera de nosotros. Pero es importante que veamos dónde está situada nuestra meta. Y esto lo veremos más adelante. El segundo uso que hace el apóstol Pablo de la palabra perfecto en el versículo 15 hace referencia al sentido de la palabra en cuanto al grado de madurez de una fruta. La palabra perfecto o perfecta se utilizaba en referencia al estado óptimo de maduración de una fruta. Cuando una fruta estaba en su punto de madurez, decían que la fruta estaba perfecta. O también la palabra que han traducido como perfecto indica algo que está completo. Y es en referencia a este sentido de la palabra perfecto al que Pablo se refiere cuando dice que él es perfecto. Porque él ya era un cristiano maduro. Tengamos en cuenta que cuando él está escribiendo la carta a los filipenses, él está en la cárcel. Y aunque luego probablemente lo soltaron y estuvo libre un par de años, pero le quedaban pocos años de vida. Así que él había alcanzado ya la madurez. Y había alcanzado la madurez por su relación personal con Dios y por las pruebas que había tenido que pasar. Pablo había madurado y podemos ver esa maduración o ese proceso de maduración a través de sus cartas. En la carta a los Gálatas, os voy a decir un ejemplo así, un poco de memoria. En la carta a los Gálatas, si no recuerdo mal, él dice que él no es menos que los demás apóstoles. Sin embargo, en otra de sus cartas que él escribe un poquito más adelante, ya empieza a reconocer y dice que él es el menor de todos los apóstoles. Y pasado el tiempo, él dice que él es el más pequeño entre todos los cristianos. Y en una de sus últimas cartas, hablando de los pecadores, él dice, de los cuales yo soy el primero. Vemos como él va madurando en el proceso de su vida cristiana. Y él madura por su relación personal e íntima que él mantenía con Jesús, pero además por todas las pruebas que él había tenido que ir pasando a lo largo de su vida. Y por eso ahora, en este momento de su vida, él podía decir que era perfecto, porque de su vida salía el dulzor de la vida de Cristo en él. Pero es que además, él estaba completo en Cristo. Él sabía que era perfecto en el sentido de la plenitud en Cristo. Él estaba completo en Cristo, él no necesitaba nada más. Porque el vacío existencial que tiene el ser humano por haberle dado la espalda a Dios, solo puede rellenarse, solo puede quitarse ese vacío existencial a través de la restauración de nuestra relación con Dios. Y por eso Pablo le dice a los cristianos de la ciudad de Colosas que estamos completos en Cristo. Y si estamos completos en Cristo es que somos perfectos en Cristo. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, como os decía antes, él estaba preso.
y le quedaban pocos años de vida, entre 3 y 5 años. Pero además él se sentía plenamente completo en Cristo, porque él mantenía una relación personal. Era tan personal la relación que él tenía con Cristo que en muchas ocasiones él puede escribir en sus cartas que lo que él ha recibido, lo ha recibido directamente del Señor Jesús. Como en el pasaje que hemos leído para la Santa Cena. Él dice, porque yo recibí del Señor, y quiero decirte que Pablo no estaba el día de la Santa Cena con Jesús. Pablo probablemente ya vivía, porque él fue contemporáneo de Jesús. Pero lo más seguro, por lo que sabemos, él tenía que vivir probablemente en Tarso cuando ocurrieron esos acontecimientos. Es decir, que él no había estado físicamente durante la noche en el que Jesús celebró la Santa Cena. Sin embargo, él dice, porque yo recibí del Señor. No lo había recibido de Pedro, que había estado en ese día. No lo recibió de Juan, que había estado en ese día. No lo recibió de ningún otro apóstol. Él lo recibió directamente del Señor, porque él mantenía una relación personal, real y viva con Jesús. Y por eso él se sentía completo en Jesús, porque él tenía esa relación con Jesús que le permitía no sentir el vacío existencial que el ser humano tiene en su corazón. Dios quiere que alcancemos la madurez, y eso depende de cada uno de nosotros, porque la madurez se alcanza por medio del crecimiento espiritual, por lo que somos nosotros los que tenemos que preocuparnos de alimentarnos espiritualmente. Yo quiero que pienses por un momento cuánto tiempo al día dedicas a alimentar tu carne física. ¿Cuánto tiempo dedicas a desayunar, a comer, a merendar, a cenar? Y ahora piensa también en cuánto tiempo dedicas a alimentar tu carne, no física, pero sí tu carne espiritual, tu naturaleza carnal. ¿Cuánto tiempo dedicas a ver la televisión? ¿Cuánto tiempo dedicas a tus hobbies? ¿Cuánto tiempo dedicas a tantas y tantas cosas que alimentan nuestra carne? Pues deberíamos, si fuéramos verdaderos cristianos responsables, deberíamos dedicar mucho más tiempo a alimentar nuestro espíritu que el que dedicamos a alimentar los dos aspectos de nuestra carne. Porque nuestro espíritu necesita ser alimentado. Nuestro espíritu no se fortalece por arte de magia. Nuestro espíritu se fortalece porque nosotros de una manera consciente apartamos tiempo para alimentar nuestro espíritu a través de la búsqueda de la presencia de Dios. Pero necesitamos además ir incorporando a nuestra vida todo aquello que vamos recibiendo de la parte del Señor. Necesitamos ir incorporando a nuestra vida todo el alimento. Quiero que me perdonéis la expresión, pero ¿creéis que nuestro cuerpo podría sobrevivir si tuviéramos diarreas permanentes y todo el alimento que entra por la boca sale por el ano? Nuestro cuerpo no se alimentaría y acabaríamos muriendo. De la misma manera, cuando yo leo la Biblia y no la incorporo a mi vida, no me alimenta espiritualmente. Si yo oro pero no busco a través de la oración la presencia de Dios, sino que repito frases aprendidas, si oro de forma religiosa, de forma mecánica, eso no alimenta mi espíritu y mi espíritu acabará muriendo. Para que mi espíritu sea alimentado necesito permitir que la gracia de Dios actúe en mi vida transformándome. Porque muchas veces decimos que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero eso está quizás mal expresado o mal explicado. Porque, ¿sabéis cuántas personas del mundo conocen verdades de la palabra, pero siguen siendo esclavos del pecado y de la muerte?
Porque las únicas verdades que de verdad nos hacen libres son las verdades que nosotros incorporamos a nuestra vida. Son las verdades que no solo las conocemos mentalmente, sino que han penetrado hasta lo profundo de nuestro corazón y las ponemos en práctica en nuestra vida. Esas son las verdades que de verdad nos transforman. Esas son las verdades que de verdad alimentan nuestro espíritu. La tendencia natural del ser humano es que cuando cesa la persecución, tenemos la tendencia a convertirnos en religiosos. Podemos echar un vistazo a la historia de la iglesia y nos daremos cuenta de que esto que os estoy diciendo es así. Cuando cesa la persecución, hay una relajación en el cristiano que le lleva a convertirse en religioso. La iglesia cristiana, cuando cesó la persecución, empezó a adoptar rituales y ceremonias y dejaron de buscar de verdad a Dios. Y por tanto sus reuniones estaban carentes de espíritu, porque las vidas de los cristianos estaban carentes de vida. Cuando llegó la reforma en el siglo XVI, el cristianismo volvió a llenarse de vida y del espíritu, pero con el paso del tiempo volvió a convertirse en una religión llena de ceremonias y rituales. Y no hay más que ver las iglesias reformadas, sobre todo del norte de Europa. Cuando a finales del siglo XVIII hubo un nuevo derramamiento del Espíritu Santo como el de Pentecostés, esto fue un movimiento lleno de vida y del Espíritu, pero desgraciadamente con el paso de los siglos se está convirtiendo también en muchas ocasiones en un mover lleno de rituales y ceremonias carentes de vida. Y para evitar este proceso degenerativo de la vida cristiana, el único remedio es buscar al Señor en espíritu y en verdad. Es prescindir de todo ritualismo y acercarnos a Dios de corazón, sin frases aprendidas, sino como hizo Ana, la madre de Samuel, que derramó su alma delante del Señor. Porque es la presencia real del Señor en nuestras vidas que nos puede llevar a la madurez. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros que nos hace crecer y madurar, no la repetición de frases aprendidas o la lectura de porciones bíblicas que leemos por compromiso y por acallar nuestra conciencia. También quiero que tengamos claro que la madurez se alcanza a través de un camino que no resulta fácil de transitar, porque con mucha frecuencia es a través de las pruebas que vamos madurando. Pero si nos negamos a avanzar por el camino de la prueba y solo queremos las bendiciones, pero no estamos dispuestos a pasar por el camino de las pruebas, acabaremos saliéndonos del plan y de los propósitos de Dios, porque Dios quiere que alcancemos la madurez, y aparte de nuestra relación con Dios, son las pruebas las que nos van haciendo crecer y madurar. Aparte de la vida del apóstol Pablo, que es un ejemplo de una vida llena de pruebas, él mismo lo dice en su carta a los cristianos de Corinto, que él ha sufrido persecución, azotes, cárceles, naufragios, hambre. Tenemos también un claro ejemplo en la vida de José. Y en otras ocasiones os lo he dicho, pero vamos a repasarlo brevemente, para que nos demos cuenta que es a través de las pruebas que Dios permite que pasemos, que poco a poco vamos madurando, hasta que podemos alcanzar la perfección que Dios quiere que tengamos, para después poder usarnos en sus planes y en sus propósitos. Dios había escogido a José con un plan muy importante. Dios había escogido a José para salvar a la familia de la que tenía que nacer el Mesías, de una hambruna grandísima que iba a azotar toda aquella región y que iba a poner en peligro la vida de la familia de Jacob. Así que Dios tenía que hacer algo para librar a la familia de este peligro de morir de hambre. Y lo que hace Dios en sus planes es que escoge a José para librar
a la familia. Y Dios se lo hizo saber a José cuando era un muchachito. Pero aún José no estaba preparado, no tenía un carácter maduro. José era engreído y de carácter altivo, porque él era el niño mimado de su papá. Yo no sé si os habéis fijado en los niños mimados, pero suelen ser altivos y engreídos. Y José era el niño mimado de Jacob, era el preferido de Jacob, era el único que le había hecho una túnica de colores. Él era el niño bonito de Jacob, y más porque su madre, que era realmente a quien amaba a Jacob, había muerto en el parto de su hermano pequeño Benjamín. Así que Dios tiene que someter a José a muchas pruebas duras, para ir perfeccionando y madurando el carácter de José, para que su corazón llegara a ser humilde y estuviera preparado para asumir las responsabilidades que Dios había preparado para él. Dios quería usar a José, pero José no era perfecto. Para poder cumplir los planes y los propósitos de Dios, José tenía que madurar. Así que Dios permitió que pasara por muchas pruebas, y que creo que ninguno de nosotros nos gustaría pasar por esas pruebas. Cuando conocemos la historia de José y vemos que acabó siendo la persona más importante de Egipto, a veces pensamos, uff, ¿cuánto me gustaría a mí llegar ahí? Pero para llegar allí tuvo que pasar por muchas pruebas que ninguno de nosotros nos gustaría pasar. José fue vendido por sus hermanos. Primero quisieron matarlo, pero bueno, por la intervención del hermano mayor, no lo mataron, pero lo vendieron. Y acabó sirviendo como esclavo en casa de un egipcio importante llamado Potifar. Estando en casa de este hombre llamado Potifar, Dios sometió de nuevo a prueba a José para ver si había madurado lo suficiente y ya era perfecto en madurez, capaz de entrar en los planes y asumir las responsabilidades de Dios. Pero José de nuevo falló y demostró no haber madurado lo suficiente, por lo que Dios permitió que pasara por otra prueba, peor todavía que la anterior, y fue echado injustamente a la cárcel. Al cabo de unos pocos años, Dios lo volvió a someter a prueba y volvió a demostrar a José su falta de madurez, por lo que tuvo que estar 2 años más en la cárcel. Al cabo de este segundo periodo de 2 años en la cárcel, José ya había madurado suficiente, su carácter había madurado, por lo que José pudo entrar en los planes y en los propósitos de Dios, y Dios lo puso al frente del gobierno de Egipto y pudo salvar a toda su familia de la hambruna que iba a azotar aquella tierra. El camino a la madurez normalmente no es un camino fácil, ni es un camino cómodo, como no lo fue para José ni para Pablo. Pero si perseveramos por esa senda, Dios hará su obra en nosotros, y una vez haya hecho su obra en nosotros y hayamos alcanzado la madurez, entonces estaremos preparados para que Dios pueda hacer su obra a través de nosotros. Pero lo que tenemos que tener claro es que antes de que Dios pueda hacer su obra a través de nosotros, tenemos que haberle dejado a Él hacer su obra en nosotros. Es importante que asumamos cuanto antes que el camino a la madurez es un camino de prueba en prueba, con la ayuda del Señor, sí, pero de prueba. Y que el Señor esté con nosotros no implica que vaya a resultarnos fácil el camino. Solo quiere decir que el Señor nos sostendrá en medio de las pruebas, pero tendremos que pasar por las pruebas. Tenemos que aprender que lo más importante en nuestra vida es lo que somos y la madurez que hemos alcanzado, y no lo que hacemos. Porque toda la obra que hagamos, tarde o temprano se desmoronará si nuestro carácter no ha madurado lo suficiente. Por eso Dios quiere trabajar primero con nuestro carácter
para que lleguemos a ser perfectos en madurez. Y cuando alcancemos la madurez, entonces es cuando estaremos preparados para realizar la obra para la cual Dios nos ha llamado. Pero como vimos al principio, el ser perfectos no solo implica la madurez o el estar completos en Cristo. El ser perfectos implica también la perfección moral. Porque vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Oiga. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda la vuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos, que yo soy santo. Esta es una petición similar a la que Dios le hizo a Abraham. El ser perfectos implica ser santos, porque la perfección también se refiere al aspecto moral de nuestra vida. Porque para ser perfectos tenemos que ser santos. Y en ese aspecto Pablo dice que no había alcanzado todavía la perfección, pero que proseguía hacia la meta. Pero el problema surge cuando no tenemos clara cuál debe de ser nuestra meta. Porque si no tenemos clara cuál es nuestra meta, nunca llegaremos a ella. Pablo tenía clara su meta. Su meta era llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, o el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por eso, aunque todavía no había alcanzado esa meta, proseguía hacia adelante. El problema surge cuando nuestra meta está en un nivel inferior al de Pablo. Porque si nuestra meta no es alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, llegará un día en que nos estancaremos. Pero si nuestra meta es la estatura de la plenitud de Cristo, como nunca la alcanzaremos en nuestra vida, seguiremos siempre hacia adelante. Nunca nos permitiremos la relajación ni el acomodamiento, porque siempre seremos conscientes, como lo era Pablo, que no hemos alcanzado todavía la meta y proseguiremos hacia adelante. Siempre nuestra meta debe de ser la estatura de la plenitud de Cristo. Porque si esa no es mi meta, algún día alcanzaré la meta y mi crecimiento se detendrá, mi avance se detendrá. Y sabéis, en la vida cristiana no hay realmente estancamiento. Si no avanzamos, retrocedemos. Porque el enemigo ya se encarga de ir robándonos lo que Dios nos ha dado y que nosotros no hemos cuidado, no hemos incorporado a nuestra vida. Por eso es necesario que nosotros adoptemos la misma meta que había adoptado Pablo, que adoptemos la meta de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo digo sinceramente que yo me uno a las palabras de Pablo, porque reconozco que no he alcanzado todavía esa meta. Pero también os digo que eso no me sirve de excusa para relajarme y conformarme. Yo también, al igual que Pablo, quiero proseguir a la meta. Y mi meta no es parecerme a Pablo, ni mi meta tampoco es parecerme a Lutero, ni mi meta es parecerme a Daniel del Vecchio. Mi meta es Cristo. Usando el símil del ciclismo, Pablo, Lutero, Daniel del Vecchio podrían ser metas volantes que voy alcanzando durante la carrera que supone mi vida. Pero la meta definitiva que busco, la meta definitiva detrás de la que voy, la meta que persigo a lo largo de mi vida, es alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y os digo que cualquier meta que no sea esa, es una meta volante que no nos da una victoria definitiva. O es una falsa meta que el enemigo ha puesto en nuestro camino para desviarnos del plan y del propósito de Dios. Todo cristiano debe de tener como meta
el ser como Cristo. Y mientras no alcancemos esa meta, debemos de perseguirla con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. En la vida cristiana no podemos enfriarnos, porque si nos enfriamos acabaremos siendo tibios y el Señor nos vomitará de su boca. En la vida cristiana no podemos conformarnos con menos que alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Y mientras no alcancemos esa estatura, tenemos que proseguir hacia la perfección moral, tenemos que seguir hacia la madurez, debemos de proseguir hacia estar completos, verdaderamente completos en Cristo. Mientras no alcancemos la estatura de la plenitud de Cristo, no podemos conformarnos. Y no podemos decir, es que en los 10, 15, 20 años que llevo de cristiano he cambiado mucho. Aquellos que me conocieron cuando yo no era cristiano han visto que he cambiado. Pero ¿cuánto has cambiado del año pasado a este año? ¿Cuánto has cambiado del mes pasado a este mes? ¿Cuánto has cambiado de la semana pasada a esta semana? La vida cristiana es un permanente cambio. Es una permanente transformación de gloria en gloria para que la imagen de Cristo pueda reflejarse en nuestra vida. Nosotros tenemos que ir paso a paso madurando en la vida cristiana. Paso a paso debemos de ir tras la perfección, tras la estatura de la plenitud de Cristo. Y mientras no la alcancemos, no podemos y no debemos conformarnos y no la alcanzaremos mientras estemos vivos. Así que no nos relajemos en la búsqueda de la presencia de Dios, porque solo Él puede transformarnos, solo Él puede liberarnos, solo Él puede darnos vida y vida en abundancia. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos perfecciona. Tú eres el que quitas de nosotros todo lo que no te agrada. Yo te quiero pedir en esta mañana que cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, Señor, te demos permisos de verdad para entrar en nuestras vidas y quitar todo aquello que no te agrada. Oh Dios, yo te pido que tú puedas podar nuestras vidas. Oh Dios, para que podamos crecer sanos, Señor, y podamos dar fruto al 100%. Yo te pido, Señor, que ninguno podamos conformarnos, sino que prosigamos hacia adelante, que te busquemos en espíritu y en verdad, que tú seas nuestra meta, que tú seas nuestro Señor, que tú seas el centro de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a no conformarnos, ayúdanos a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, ayúdanos a proseguir hacia adelante con paso firme. Oh Dios, que a través de las pruebas vayamos madurando y no se endurezca nuestro corazón, sino que cada día estemos más cerca de ti, que cada día dependamos más de ti, que cada día te amemos más, Señor, y te busquemos más en nuestra vida, que cada día gobiernes tú nuestra vida, Señor. Oh Dios, que cuando salgamos de este lugar no nos olvidemos de tu palabra, sino que la pongamos por obra en el día a día de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Amén.